Invitamos al doctor Carlos Salcedo Espinosa para su presentación de evaluación de competencias. Bueno, buenos días con todos. Como siempre, un placer, un gusto tremendo poder participar en reuniones de estas características y creo que hasta este momento está satisfaciendo las necesidades de conocimiento con las charlas anteriores. En esta oportunidad voy a tratar lo que se llama la evaluación por competencias. Un término, como ustedes ven, muy grande, muy potente, está en toda moda, pero quiero manifestarles que la exposición intentaré hacerla en dos grandes grupos. Primero, un recuerdo de lo que es competencias, cómo está en este momento a nivel internacional y nacional, y el segundo va a ser qué es lo que se ha podido hacer a nivel nacional en la evaluación de competencias. Entiendo que la evaluación de competencias sigue siendo una cosa muy importante, todas las facultades ya la llevan adelante, están seriamente comprometidas con ellas, están trabajando fuertemente ahí, pero a nivel nacional todavía falta un derrotero que permita conjugar un poco lo que se ha hablado en las dos reuniones anteriores, en las dos charlas anteriores, conjugar un modo educativo que permita evaluar a nivel nacional cómo se está trabajando. Comenzaremos entonces con la primera parte. Esto funciona así. Bien, esto es lo que yo siempre coloco en primera instancia como una manera de poder rescatar lo que significa la evaluación, ¿no? Parece sencillo, pero tiene una profundidad tremenda, ¿no? Nosotros como docentes, la gran mayoría, muchos alumnos están acá presentes también, estamos seguros de que la enseñanza es adecuada. Si ustedes evalúan, por lo menos en mi universidad, las estadísticas de qué opinan los alumnos sobre sus profesores, generalmente salen bastante buenas. Si me enseña, pocos son los que caen en desgracia, generalmente son los jaladores, ¿no? Pero normalmente es una ventaja tremenda eso. Sin embargo, nosotros no evaluamos todavía si es que en realidad lo que enseñamos se aprende. Es un detalle fundamental. No sabemos si se aprendió. Entonces, aquí es donde viene el tema con el cual estoy conversando, que es cómo evaluamos y cómo vamos a evaluar a nivel de competencias este sistema. Veamos esto porque en realidad pocos a veces llevamos a cabo si lo que hacemos fundamentalmente nos permite saber si se ha aprendido o no. Personalmente yo tuve 20 años trabajando en cuidados intensivos, en medicina interna, enseñaba desde el 78, soy docente universitario, no quiero ni sacar la cuenta cuántos años son ya, pero fundamentalmente llegó un momento como 15 o 20 años después que me daba cuenta de que lo que se enseñaba, lo que yo pretendía, que trascendía, me daba cuenta que tenía serias dificultades. Pasaba un tiempo y lo que se había aparentemente aprendido ya se había olvidado, se había trastocado, se había desnaturalizado. Entonces me animé a seguir lo que es educación, tratar con esto de poder subsanar, porque pensé que el vacío, hasta ahora lo sigo pensando, el vacío participaba del profesor, que el profesor es el que no está haciendo las cosas adecuadamente y no calcula cómo son las enseñanzas, ¿no? Si la enseñanza verdaderamente trasciende o no. Es un poco la idea. ¿Por qué hay que evaluar la competencia? Esto es un recuerdo interesante. ¿Cuáles son los pros para evaluar la competencia? La competencia es el estándar de oro. La educación médica se dirige acá y en todas partes del mundo hacia las competencias. Ya pensar que la competencia es una entelequia, ya no funciona. Sigue siendo una cosa totalmente clara. Tenemos que plantear siempre trabajar a nivel de competencia. Harden, en 1975, que fue el primero que practicó el ECOE, el primero que lo puso en boga, dice: la mejor manera de medir la capacidad y demostrar que se aplican los conocimientos, habilidades, los famosos 3 dominios iniciales, ¿no? Sabe hacer y sabe ser, ¿no? Esa es la figura. Han aumentado 1 o 2 variables, pero los 3 son las claves. Y les voy a traer la definición de Cinease, porque voy a más tarde a conversarles un poquito sobre la experiencia que estamos trabajando con Cinease. Como ustedes saben, con la presentación que me hizo el doctor Alfonso, buen amigo y generoso él,
estoy actualmente dirigiendo, de alguna forma, si vale la pena mencionar ese nombre, el Centro de Desarrollo de Competencia del Colegio Médico. Esto es un filón tremendo, porque yo le voy a explicar después cómo varía la situación y qué significa para la educación médica. Y aquí CINEACE juega un rol importante, y por eso lo he puesto aquí como lo que significa la definición. ¿Por qué tenemos que evaluarla? Todo esto es la parte teórica en realidad, pero lo sabemos evaluar, estamos evaluando bien cómo estamos en una evaluación. ¿Por qué hay que evaluar la competencia? ¿Cuáles son los niveles en contra? ¿Qué hablan mal de la competencia? ¿Funciona verdaderamente como un ideal? ¿El mundo educativo médico está yendo en buen camino? ¿Está yendo hacia lo que debe ser? ¿Es la competencia el sumum? ¿Cuáles son las contras? Es difícil la competencia implementar en el aula. En la primera charla el doctor Morán nos dijo claramente, ¿no? Es difícil cambiar el chip de nuestro docente. El aula invertida, el flipper, aparentemente está bastante sustentado teóricamente, pero en la práctica muy poco se produce. Todavía no trabajamos en eso, ¿no? Con el doctor Morán hemos trabajado esto, en estudios generales, tuvimos la oportunidad de plantear y hemos defendido a sol y sombra, arriba y abajo, el tema de que para poder trabajar en esto tiene que ser trabajado pedagógicamente con el aula invertida. Y eso es lo que hasta este momento pretendemos seguir trabajando, ¿no? Pero que es difícil implementar en el aula. ¿Qué pasa con las competencias? Hay la resistencia en la evaluación a cambiar la cultura del docente. La cultura del docente y del alumno, que en realidad trata de ¿qué? La cultura de aprobar exámenes a cambiar a una de demostrar competencia. Entonces la cultura está tirando al tema todavía de aprobar exámenes, y esto se ve fundamentalmente en todos los exámenes que se hacen. Todas las evaluaciones que se dan termina siendo terreno propicio para las academias, para los institutos, para las labores en las cuales le enseñan al estudiante cómo dar examen. Y graciosamente, sin darnos cuenta, este sistema de poder trabajar cómo aprobar exámenes, sin darnos cuenta, crea una currícula paralela. La currícula la da la universidad, y la academia, quien hace la figura de aprobar exámenes, crea otra currícula. No nos damos cuenta, hay otra currícula. Habla de los mismos temas, pero los recursos, la manera de trabajar, la mirada, el sesgo, es totalmente diferente. Prácticamente es un currículo académico paralelo. Todavía persiste la idea de que el patito feo del proceso educativo es la evaluación. Todos nos contentamos muy bonito con las primeras partes, ¿no? Cómo se enseña, cómo se hace, cómo funciona, pero cuando hablan de evaluación, un poco que golpea el intelecto, ¿no? ¿Qué pasa con las competencias? Hay investigaciones claras que dicen que sigue una lógica instrumentalista. Se usa fundamentalmente para llegar al éxito profesional. Claro, como la competencia tiene una relación muy directa con el campo laboral. Usted es competente para poder trabajar en algo. Nos enseñó el doctor Guamán en la anterior charla, que fundamentalmente él, a la larga, trata de que el Ministerio de Salud, para sus necesidades, que eso evidentemente todas las comprendemos y las avalamos, se formen competencias de ese tipo. Es decir, la universidad tendría que ser relativamente directa para no hacer un profesionalismo propio, inherente, ¿no? Digamos un poco criptogénico, sino que pase a lo del mundo laboral. Y entonces en ese caso las competencias pierden un poco y se van al lado del éxito profesional, que no debería ser así. Tiene poco énfasis en los valores éticos, eso es claro. Hasta ahora en ningún país de lo que he estado repasando y leído, o bueno, lo que vengo trabajando en ello, logra superar este tema de cómo evaluar la competencia en el lado ético, en el lado transversal. No crean que solamente somos nosotros. Y están planteando una serie de dificultades, una serie de formas de poder evaluar competentemente, si es competente en el aspecto ético, si es una buena persona. Y saludo la presencia del doctor Isa, porque me acuerdo mucho de lo que él dice. Querés saber no solamente si es un buen médico, sino si es un médico bueno, ¿no? Entonces, esa es un poco la idea de lo que estamos trabajando. Cierto utilitarismo como valor último. Detalles que los pongo ahí no por mencionarlos, sino porque creo que ese es un sesgo que tenemos que evitar
todos aquellos que somos docentes, los alumnos, incluso los estudiantes, todo el marco educativo tiene que fijarse que esto no suceda, ¿no? Entonces, un poco el pro y el contra para poder ir matizando el tema. Entonces entramos al instrumento, que es la parte que me corresponde, fundamentalmente central, en lo que significa la evaluación por competencias. Uno de los padres de la ciencia, del método científico, Galileo Galilei, ¿no?, que nos dio el claro, dijo una cosa muy clara y contundente: mide lo que puedas medir y lo que no puedas medir, hazlo medible. La base de la ciencia, a mi modo de ver. Si seguimos trabajando con cosas que no podemos medir, seguimos todavía divagando en el éter del pensamiento, en el éter de lo grande, en el éter de lo que, si podemos llegar o no, y no aterrizamos. Tenemos todo que hacerlo medible, la base de la ciencia, ¿no? Y como dice acá, y esto lo pongo directamente sin ningún temor de que digan que tengo un teléfono un poquito más avanzado. Ninguno, es un teléfono chanchito como cualquiera de nosotros, un Android cualquiera. En el Google IA dice: anima a la búsqueda de la medición en todas las áreas de la vida, impulsando el progreso y la mejora. ¿Cierto? Entonces el pensamiento científico que nos rige más o menos desde la Edad Media, en la Edad Media Baja, hasta este momento, y que es el pensamiento que nos sigue guiando, fundamentalmente se basa en las matemáticas, y una de ellas es medir. ¿Cómo medimos las competencias? Aquí viene el tema al cual me estoy dirigiendo. No vamos a olvidar esto de aquí. Entonces, la competencia funciona así, de acuerdo a la pirámide de Miller, modificada. No necesitamos una pirámide nueva, no necesitamos cosas nuevas que en realidad no iban a aportar nada, sino a confundirnos. Y vamos al qué. Para llegar a la competencia, hasta arriba, a la punta de la pirámide, el qué es el sabe, el muestra cómo, sabe cómo, y sabe hacer, y hace, lo demuestra. Tenemos acá la teoría, que son las preguntas de evaluación múltiple tipo caso clínico integrado, que lo van a ver después. Teóricamente esto funciona con una pata nada más del conocimiento, con una pata de la competencia, que se queda corta, es una mesa coja. Sin embargo, van a ver que después ahora se ha vuelto a reivindicar la pregunta de evaluación múltiple como elemento de evaluación, incluso que trasciende hasta la competencia. El cómo, en la práctica, son la práctica de simulación, el ECOE y paciente real. Son mucho más, ¿correcto? Pero yo quería hacer un poco la graduación. Solamente práctica de simulación, que es importante, el ECOE, que vamos a hablar también de él, y el paciente real. ¿Cómo lo transmitimos esto? Muy simple, ¿no es cierto? Lo máximo es, evidentemente, trabajar con el paciente. Creo que no hay forma más llana de poder llegar a saber si es competente o no, si yo lo veo con un paciente, veo si funciona bien, si trabaja bien, si lo hace bien, si cumple con los dominios de la competencia, ¿cierto? El paradigma de toda la competencia es esto. Cuando trate con el paciente, yo tengo que aprender para no fallar. ¿Correcto? Usted aprenda para no fallar. Con la simulación, y esto te incluye el ECOE, falla hasta que aprenda. Esta diferencia es fundamental. Yo le llamé interhumanismo disciplinario. No sé si he buscado la palabra interhumanismo, hasta ahora no la encuentro claramente definida, así que la he borrado porque voy a pensar que estoy haciendo neologismos. Pero en realidad es muy humano esto. Yo no puedo trabajar con un paciente si es que no he fallado lo suficiente para saber qué he aprendido. Entonces este paradigma tiene que estar totalmente claro, tiene que ser contundente, ¿correcto? Entonces avanzamos en eso, con ese paradigma, y pasamos entonces ya no al tratamiento con el paciente, que sigue siendo lo más importante. Vamos a ver cómo el replanteamiento de la evaluación por competencias ahora ha regresado al trabajo con el paciente directo en los hospitales, en algunos sitios, digamos el Reino Unido, por ejemplo. Ahora, para llegar a la competencia y decirle usted es competente, ya el ECOE le ha quedado corto. Le ha quedado corto. Ha pasado ahora, vamos a ver cómo trabaja con el paciente, pero no con el paciente simulado, sino con el paciente real. Eso, por supuesto, es todo un complejo, que hasta lo veo todavía muy lejano para nosotros, por cuestiones sobre todo logísticas y cuestiones de organización. En el año 75, Harden introduce el OSCE, en inglés, ¿no? Es el ECOE nuestro, en la Universidad de Dundee. Del 80 al 90, el Reino Unido y Canadá adoptan ampliamente programas de medicina y especialidades médicas, adoptan el ECOE. Y se convierte en una herramienta importante. Pareciera que con esto ya está el ECOE
totalmente solidificado. Eso debe ser. Del 2000 al 2021, en América Latina, Europa y Asia se expande. Esto lo vamos a ver después, que ha sido patrocinado por todas las instituciones educativas, ¿no? O sea que el ECOE no tiene lugar a duda. Sigue siendo un heraldo de la evaluación por competencias. Pero en el 21 aparece un golpe. El UNLE de Estados Unidos, que tenía 2 etapas, la primera era la evaluación, digamos, de preguntación múltiple. En el step 1, que le llamaban ellos, lo que se hacía era evaluar lo que hacemos nosotros ahorita con el ENAM, fundamentalmente lo que hacen todas las universidades, toman un examen al final, lo que les parece, y con eso aparentemente ya se solucionó el problema teórico. El step 2, que era el bravo, el difícil, en el UNLE para licenciamiento, pedía trabajar con paciente. Como no tenía el paciente exactamente, lo trabajaban con simulación, o sea, en el ECOE con simulación, ¿correcto? Sin embargo, en el 21, el step 2 del ECOE lo retira el UNLE de Estados Unidos. Eso ahora se ha convertido en una situación expectante. ¿Por qué? ¿Por qué fue? Lo vamos a explicar ahora, pero porque vamos a ver también que el ECOE tiene sus detractores, ¿no? Pero queda esto como una idea de cómo trabaja el tema. Esto rápidamente, solamente para plantear los pros y los contras del ECOE, ¿no? Estas son las características básicas de un buen instrumento: rápida validez, confiabilidad, objetividad, claridad y adaptabilidad. No necesitamos decir lo que cosa es porque la misma palabra lo dice. ¿Es el ECOE el supremo patrón de oro? El supremo del patrón de oro, ¿no? Claro, ¿por qué? Porque es el que saca la cara. Recordemos que todavía encima tenemos la evaluación con el paciente, ver cómo trabaja con el paciente mismo, con el que está enfermo, con el sufriente, ¿no? Con la familia del sufriente, ¿qué haces? Ese es el verdadero ver cómo funciona, ¿no? Pero como queremos saber la máxima que dice falla hasta que aprendas, y no primero fallas y después aprendes, o aprendes para fallar, entonces la figura va por este lado. ¿Cuál es el pro del ECOE? Instrumento que maximiza la validez, la fiabilidad, objetividad y claridad. Sin embargo, la adaptabilidad no la tiene clara. Tiene poca adaptabilidad. Y eso nos pasa a nosotros también y en toda parte del mundo. Adaptar, por ejemplo, el ECOE para hacer un examen nacional significa hacer el ECOE a cientos. ¿Cómo se hace? En Estados Unidos, una de las razones por las cuales han suspendido el Step 2 es por el precio que les costaba. La cantidad de dinero, y van a ver por qué otra razón. Se mantiene la mayoría de evaluaciones del alcance, de alcance nacional en el mundo. A pesar de lo que dice Estados Unidos, todos los demás países, lo vamos a ver también, han dicho: no señor, todavía el ECOE sigue siendo fundamental. Alinea mejor la educación con el mundo laboral y social, que es claro. ¿Para qué estudiamos tanto si no tenemos chamba? No vamos a tener capacidad de poder sostenernos tampoco. Entonces, esto es importante y va a favor del ECOE y de todo lo que es simulación, ¿no? Tiene el patrocinio de la UNESCO, del OCDE, del BID, del BM, de Mercosur y 50 elementos más. Cada institución internacional de peso que trabaja en una de sus facetas con educación médica, lo patrocina. Entonces, ponernos nosotros, simples humanos mortales de un país en vías de desarrollo, por no decir que cada vez se va desarrollando más, no tenemos el alcance como para poder ir en contra de esto. Sin embargo, ahí tiene contras el ECOE. Poca adaptabilidad, ya lo hemos explicado. Incierta validez predictiva. Le explico esto. ¿Qué es la validez predictiva? Por ejemplo, yo tengo una validez, y eso se ha estudiado. Hago las preguntas que son múltiples, digamos el ENAM. Y ese ENAM lo llevo al ECOE. La predicción del ENAM con el ECOE es buena. Si yo aprobé el ENAM, es seguro que voy a aprobar el ECOE, casi seguro. Si yo aprobé el ECOE, es seguro que también voy a aprobar el ENAM. O sea, la validez predictiva de cada uno de ellos es importante, hay una relación directa entre ellos. Sin embargo, la validez predictiva entre el ECOE, digamos el PON, la prueba de acción múltiple, el ECOE, con el trabajo con el paciente, hasta ahora es incierta. Hasta ahora es incierta. Se llega a niveles importantes de coherencia interna entre los instrumentos, pero ese instrumento, ¿cuánto sirve cuando está con el paciente? Hay estudios que hablan que no da resultados, o muy pocos resultados. Mucho esfuerzo para tan poca ganancia.
Entonces, esa es un poco la idea. Tiene poca discriminación. El Step 2 de Estados Unidos se hacía en 5 solamente hospitales de todo Estados Unidos. Por lo tanto, si yo, peruviano, me iba a querer hacer un examen ahí para poder pasar, tenía que irme a uno de los 5 sitios de Estados Unidos, y con lo inmenso que es, lo que me costaba, lo que significaba estar en ese nivel, el estrés que significaba eso, y no solamente a nosotros, sino también a los nativos de Estados Unidos. Entonces les tenía un elemento importante. ¿Y para qué? Para que todos aprobaran. 95% salía aprobado en el ECOE. 90 dicen algunos, otros dicen 95% en las referencias que yo he estado leyendo. Sigue siendo alto. Todo esto para que después, en el desarrollo, respecto a la mortalidad, solamente se consigue que aquellos que aprobaron todos que se ponen a aprobar el ECOE para poder seguir trabajando en la residencia o como titulares médicos, para que después veamos de que solamente en un percentil el 5% de mejoría en mortalidad. O sea, si yo contrato yo combino a alguien que no ha hecho el ECOE con alguien que sí lo ha hecho en la práctica directa, en la mortalidad, en un hospital, en un centro de salud, o en cualquier establecimiento que queramos, el porcentaje sale un poquito menos del 5%. Entonces, a pensarlo, ¿no? A pensarlo. Esta es la idea. El elevado costo. A nosotros nos resulta sumamente costoso. Imagínense allá cómo le costaría a Estados Unidos, que creo que $1.500, $2.000, $3.000 que costaba solamente el examen. Hay una gran carga logística. Le voy a explicar ahora, por ejemplo, más o menos lo que hicimos. Tengo 2 experiencias que les quiero mostrar. La experiencia que hicimos con APFAM en el año 2019 y la experiencia que estamos haciendo en el Colegio Médico. Encontramos muchos problemas de tipo logístico. Cada paso que queremos dar es toda una carga logística, un conglomerado tremendo de actividades. Calificación cualitativa. El ECOE se caracteriza por decir, tienes 20, 18, 15, no, se caracteriza por, ¿lograste o no lograste? Y esa calificación cualitativa nos sirve. Aparentemente tiene dificultades porque de todas maneras una evaluación sumativa como la del ECOE va a ser necesario trabajar. Por ejemplo, vamos a ver, el ENAM. El ENAM determina un valor para que sirve como puntaje para el residentado, para postular, ¿cierto? ¿Correcto? Como es cuantitativa no tiene mayor problema. Pero si se hiciera el ECOE, ya nos pasamos del PUM al ECOE, el ECOE es cualitativo, y eso ¿cómo lo califico? Entonces hay serias dificultades que todavía, si bien esto pedagógicamente es lo más atractivo, no necesariamente es lo más práctico. ¿Cómo se hace para filtrar cientos de candidatos? Es otro problema, ya lo hemos conversado, ¿no? Ya lo que estamos conversando, Estados Unidos, paso 1, Perú, toda opción múltiple. O sea, la opción múltiple que tanto se criticaba, sirve solamente para el aspecto teórico, ha agarrado peso ahí, ¿no? Sin embargo, no crean que Estados Unidos está contento con esto, hay muchas críticas al respecto, ¿no? Canadá, Australia, Reino Unido usan prueba de opción múltiple y ECOE, además demostración de trabajo real, el workplace, ¿no? España, en el internado y en el MIR, hacen preguntas de opción múltiple. Está tratando de hacerlo, pero están descansando ahora los ECOE en lo que hace la universidad. Ojo con esa responsabilidad. Es muy probable para hacer un examen de este tipo que va a servir para los avances del estudiante o del médico reciente, vamos a regresar a lo que hace la universidad. Y lo tenemos que ver es que la universidad está haciendo buenos ECOEs, está haciendo buena evaluación de competencias. Entonces, eso va a tener que requerir de repente un nivel de mirada un poco más macro para ver si eso verdaderamente es válido, ¿no? México es el que más está trabajando, pero tampoco tiene en este momento un avance importante. No estamos tan mal, pero para llegar a esto por lo menos nos va a faltar un buen tiempo. Bien, entonces, esta es un poco la idea de los recuerdos de la competencia, pero antes que me gane el tiempo, quisiera hacer lo que yo he tenido la oportunidad de trabajar en las dos. En lo que se hizo en el ECOE como piloto a nivel nacional a través de APFAM y lo que se hace ahora en el Colegio Médico. Son 2 públicos diferentes que es importante que lo tengan claro. En el caso de APFAM, siendo una herramienta clave, APFAM lo que tiene es que se hizo el ECOE con los internos.
Ahora voy a desmenuzar un poquito cómo se trabajó eso. Pero el Colegio Médico no trabaja con internos. Trabaja con médicos que ya tienen más de 5 años como galenos trabajando. ¿Por qué? Porque la recertificación, que es una necesidad legal, el médico que no se recertifica no debería estar habilitado por ley. Lo que pasa es que miramos para arriba, miramos para abajo, para el costado, damos la vuelta, ¿no? Pero no debería trabajar, porque técnicamente, legalmente no estaría permitido si es que no recertifica, ¿no? Entonces tenemos 2 grupos diferentes, vamos a ver cómo se trabajó. La experiencia PEFAM. Trabajamos con todas estas universidades. Son 9, si no me equivoco, estoy contando mal. 3, 6, 9, exactamente. En Arequipa, en Trujillo, en Lima. Se hizo un plan grandazo para ir a más sitios. APEFAM estaba con todo el empeño de poder trabajar con el COE, ¿no? Sin embargo, vino el manto gris, la parca recubierta de virus, y la pandemia se tiró abajo todo el tema. Se plantó y se suspendió. No había forma, ¿no? Recuerden que, también les recuerdo que el Step 2 de Estados Unidos aprovechó la pandemia para eliminarla, el ECOE, ¿no? Esto es lo que se hizo en esa oportunidad. ¿Cómo se trabajaba? 10 estaciones, pacientes inmovilizados, estandarizados, ¿no? Ustedes conocen cómo es un ECOE, los estudiantes rotan por un circuito de estaciones, vamos a ver de repente algo parecido. Los horarios eran 30 internos en la mañana, 30 internos en la tarde, y se hacía una retroalimentación con los docentes, con los actores, con los evaluadores. La retroalimentación que se menciona, ahora le llaman debriefing, ¿no? Pero el debriefing en ECOE es una retroalimentación un poquito adaptada a lo que es el ECOE, pero en realidad en el fondo de base es una retroalimentación. ¿Cuáles eran las estaciones? 2 de medicina, 2 de cirugía, 2 de obstetricia, 2 de pediatría, 2 de urgencias y una estación de blandas como de ética. No se hacían todas las 10, evidentemente, se variaba en algunos casos. Avanzo un poquito rápido, porque esto es un poquito también para demostrar que no estoy mintiendo. Aquí no quiere trabajar. Se supone que aquí debería salir el video de cómo trabajamos. Esto fue acá en Arequipa, es el testimonio, pero como siempre, la informática me mete un cabe siempre al final a uno, ¿no? No sé si por ahí. ¿Sí? Ahí está. Bueno, el audio mejor no salió. Ese ahí nada más, son mis 5 segundos de fama. Entonces, ya, por fin aparecí en escena. Entonces, un poco la idea, eso es lo que se trabajó en esa oportunidad en los 9 sitios que hemos ido. Fue un trabajo grande y en realidad no debió quedarse trunco por ningún momento, por ningún motivo. Y decíamos lo siguiente, medíamos el área del dominio actitudinal, 20% de lo que planteamos era el dominio actitudinal, que es lo que en este momento sigue todavía siendo un problema en todas partes, ¿no? Pocos tuvieron eso, es más, en las estaciones hicimos algo especial, metíamos familiares, era un actor, pero metíamos como si fuera familiar. Este es un paro cardíaco, ponte como si fuera familiar y se le está muriendo tu papá. Hacía un escándalo los alumnos, pero eran alumnos todos, ¿no? Era interesante a ver cómo reaccionaba el interno, y se medía el lado actitudinal, procedimental 40, conocimiento 40, total 100. Y acá se veía el recibimiento del paciente, el peso que tenía. Interroga, este era actitudinal, este era actitudinal, este era actitudinal, cómo comunicaba al final. Procedimental y de conocimiento. Voy avanzando porque no, pero en todo caso se intentó cubrir esa esfera actitudinal que no se cubre en muchos sitios, ¿no? ¿Cuáles son los resultados? Se hizo una evaluación detallada, se determinó si alcanzó el logro o cumplimiento de cada uno de los 6 estudiantes de las 10 estaciones, se hizo el consolidado de mayor y menor logro por cada estación y la respuesta de las encuestas de satisfacción hecha por los estudiantes. Por ejemplo, aquí el mejor logro, en cada una de estas no voy a poder, porque me va a ganar el tiempo. El mejor logro fue, por ejemplo, que aplicaba bien el DEA. Nos llamó la atención. Nos llamó la atención porque el desfibrilador automático externo es algo que no hay en todas partes. Sin embargo, los alumnos internos lo aplicaban bien. Algo, y esto de repente, jalando un poco el razonamiento, va de la mano que la preparación en hospitales tiene una mirada diferente, porque cuando usted va a un establecimiento de primer nivel, 1-2, 1-3, 1-4, más o menos, no va a encontrar un DEA. Encuentra
unos desfibriladores antiguos esos que funcionaban con batería y que meterle un golpe para que... Eso, ¿no? Entonces, a transistores eran. Entonces, esa es la idea. Sin embargo, la vía aérea no la manejaban. Y aquí, por ejemplo, tenemos igualito, ¿no? Fosforado, diagnóstico, la evaluación clínica es lo que fallaba, y así lo podemos dar la mirada que nos va a servir para una investigación mucho mayor, ¿no? Avanzo porque creo que ya me están mirando mal. Este es el rendimiento jerarquizado por estaciones. Y hay una serie de datos más, que en realidad al final de la noche los recorté porque era demasiado. Aquí tenemos en Trujillo, ¿cuál fue la encuesta? Regular 38, ¿no? No nos trataron bien los internos en realidad, ¿no? No nos trataron bien. Si sumamos buena y muy buena, de repente le ganamos un poquito, pero que sea regular, todo el esfuerzo que se hizo para que los chicos digan, esto es regular nomás. Lo cual significa que nos ha faltado mucho más, ¿no? Nos ha faltado mucho más. Y todo eso fundamentalmente en base. En Arequipa, muy parecido, regular 33%. Yo le podía, la idea de ser transparente en esto, ¿no? Todo ese esfuerzo que han visto ustedes con película incluida, la mitad, el 33 por el tercio decía que era regular nada más. Felizmente, muy mala, muy pocos, y muy buena, ganaba por lo menos a la mala. Ya podía dormir tranquilo. Más o menos cómo se trabajó, fue largo el trabajo en realidad, y quiero manifestar que, y lo estoy presentando para que sepan cómo sudamos. Entonces, esto es igualito, pasamos a la experiencia del Colegio Médico del Perú. Esto es interesante, es otro grupo de trabajo, como ustedes saben, son médicos que tienen más de 5 años. ¿Y por qué razón? El Colegio Médico más apurado por esto. ¿Cuál es el problema? La recertificación. La ley del CINEA se dice que tiene que estar certificado obligatoriamente. Es más, el mismo reglamento, que todavía no se aplica, de nuestro propio Colegio Médico, dice, ¿sabe qué? Si usted no está habilitado y no está recertificado, si no está recertificado, usted pierde la habilitación. No se pone en actividad porque falta el reglamento, bueno, un poco lo que hace también, y porque esta es la cantidad tremenda de médicos cirujanos no recertificados. 60% de este grupo no está certificado, y los médicos especialistas, 35% tampoco están certificados. Entonces, la campaña que estamos trabajando en el Colegio Médico, y se está haciendo, Arequipa ha hecho una campaña muy interesante. Estamos yendo a los hospitales, a los centros de salud, a los centros laborales, para que, oiga señor, traiga por favor hablando de portafolio, ¿no? Traiga por favor su material, qué cursos ha ido, nosotros se lo vamos a hacer. Eso es lo que estamos trabajando, y eso ha subido el porcentaje que era el 70%, ha bajado, mejor dicho. Bueno, pero eso vamos a bajar. Hay 2 certificaciones para acordarlo todo, médico cirujano en proceso, el que estamos haciendo ahora, y la por portafolio, que sigue siendo netamente teórico, ¿no? La asistencia a cursos, congresos, pero los médicos cirujanos no especialistas no tienen tanta facilidad. Están normalmente en sitios más alejados, no tienen facilidad para ir a congresos, les cuesta más caro, no les dan permiso. Eso es otro detalle interesante. Hemos creado un modelo secuencial, y se lo digo, hemos creado porque es una creación heroica, como dicen, ¿no? La gente que ha venido a trabajar con nosotros, este del ECOE, deme un par de minutos más, por favor, Alfonso, si te amable. Dice, bueno, esto no lo he visto nunca. No lo he visto nunca. ¿Cómo están trabajando esto? Decimos por la sencilla razón de que nosotros no podemos pasar directamente al ECOE, porque nos falta saber si estos médicos, generalmente los médicos que estamos trabajando en este caso de competencia, que son los médicos no especialistas, han tenido la capacidad de poder estar al día en esto. ¿Qué es la recertificación? Oye, usted demuéstreme que está actualizado. CINEACE fue muy duro. La primera etapa con CINEACE, el Colegio Médico ya era una entidad certificadora. En el año 2017, 2018, vino CINEACE y dijo, no, ustedes no pueden certificar lo que hace la universidad. Por lo tanto, no son entidad formadora, por lo tanto, señores, para afuera. Borró todo. Todo lo que se había trabajado al agua. Nuevamente estamos contagiándonos con eso, con CINEACE, tiene otra mirada también al respecto, y estamos trabajando, pero tenemos 3 etapas. La etapa de conocimientos, digamos, ¿se acuerdan de la pirámide de Miller? La de aquí. La etapa 2, que es la simulación, ¿no? Falla hasta que aprendas, y la etapa 3, que es el ECOE, que aquí ya no fallas porque te jalo, ¿no? Entonces, ese es un poco el tema. Hemos hecho, el Colegio Médico invertido en hacer todo un audio, ¿cómo le podemos llamar? Cuando se toma películas, esa figura, toda la parafernalia de luces, cámaras, etcétera, etcétera, para poder grabar.
Y en la etapa 1 tenemos en ejecución tres estándares. Ahora actualmente SINIASE está trabajando ya no con trabaja con modelo funcional, pero todavía no ha cambiado a trabajar con las EPA, que es el modelo canadiense. Es decir, cada función es un estándar. Ya no tiene ese marco, ¿se acuerdan? Antiguo, que era todo una locura descifrarlo. Hay 9 temas grabados, estos son los 3 que estamos trabajando y sobre lo cual se está haciendo ya simulación. Estos son los otros 7. Y como ven, son cosas sencillas. Y ustedes pueden creer que esas cosas sencillas que pensamos que todas las saben, que lo tienen claro, caen mucho. Y en la estadística de APFAN se nota cómo han caído también en eso, ¿no? Entonces, significa de que la actualización no está lo adecuadamente posible, ¿no? Esta es la que está en ejecución, estas son las grabaciones. Hemos contado con el apoyo de las sociedades, con el apoyo de los docentes que han ido, se han sentado, han grabado, y son grabaciones tipo MOOC. 20 minutos nada más. 20 minutos, nada de 40. Sabemos todos que a los 20 minutos ya la gente está pensando en por qué le metieron 4 goles a la U, ¿no? Entonces, esa es la idea que estamos trabajando. Creo que estoy retrocediendo. El etapa 2 es la que estamos trabajando con SINIASE. Estándar trabajados en conjunto con SINIASE. Tenemos ya 3 resoluciones del Colegio Médico, 2 que están en trámite, estos 5 están trabajándose con SINIASE. Ha costado un montón. Pero esto es lo que nos da una fortaleza legal que no la tiene nadie, disculpen. Porque tenemos centros de simulación en las universidades, pero yo me pregunto, los evaluadores, el centro de simulación, legalmente, ¿quién los está avalando? Entiendo que en la acreditación que lo hace una entidad, en este momento extranjera, debe estar tomando en cuenta que el centro de simulación es un parámetro para acreditarlo. Y que esta acreditación, en algunos casos, SINIASE ha dicho que es válida, ¿no? Por ejemplo, que lo hace una entidad extranjera. Pero si yo tengo un centro de simulación, estos son mis evaluadores, yo quiero ver su cartón, que son evaluadores. ¿Y acá está el cartón, pero ¿quién se lo ha dado? No, que la entidad está, todas entidades que no tienen una representatividad legal en un país que sí tiene una situación legal que es el SINIASE, ¿no? Estos son los estándares de competencia que maneja SINIASE, lo voy a pasar rapidito. Y este es, por ejemplo, el estándar número 1 que ha sido aprobado por SINIASE y que nos permite a nosotros trabajar con un respaldo legal importante. ¿Correcto? Y está preguntando porque la resolución debería haberla colocado acá. La resolución ya está en SINIASE, ha demorado 2 hasta 3 meses, no es para extrañar. Pero justo se ha aprobado esta semana y la resolución debe estar por salir hoy o mañana probablemente. Entonces con eso podemos ya certificar esto de aquí. Pero que está. Y así van las otras que estamos haciendo, ¿no? La etapa 2, esto es lo que estamos trabajando en el mismo centro de simulación que tiene el Colegio Médico, lo ven ustedes, reanimando al paciente, hemos tratado una mañana, turno tarde, en 3 fechas, 3 oportunidades, y así hemos estado trabajando y seguimos así. Y esto es lo que tratamos de hacer. Con esto de repente ya termino. Miren ustedes, ¿por qué tenemos que pasar por estas 3 etapas? Porque muchos de los colegas no están actualizados, ¿correcto? Pero hemos planteado también esto siguiente: ¿el participante necesita preparación? Yo le digo a usted, doctor Carlos Salcedo, usted ya tiene 8 años, 9 años ahí, ya pasó su etapa de certificación, la universidad me certifica y ahí ya está certificada por 5 años. Ya usted está en el 6º, 7º, 8º año. ¿Usted se ha actualizado? ¿Usted está haciéndole puño percusión a un paisano? ¿Tiene usted la capacidad para eso? ¿Está actualizado? ¿Usted le está dando medicinas y está actualizado? ¿Sabe si funciona? ¿Qué nivel de evidencia tiene? Entonces, ¿usted ya está preparado? ¿Se está actualizado? Si necesita preparación, usted pasa por estos. La etapa 1, la etapa 2 y la etapa 3, ¿no? Si aprueba, va para este lado. Si usted no necesita preparación, pasa al ECOE. Le tomamos el ECOE directamente. Si el ECOE usted tiene los logros y aprueba, ya está recertificado. Se olvida el portafolio, se olvida de tanto curso, tanto congreso, ya no cae en la mano de la industria educativa y entonces pasa a ser recertificado. Ese es el avance que estamos tratando de hacer, ¿no? Ojalá estas cosas no se queden a medio camino, sino que podamos seguir adelante. ¿Habrá que cambiar esto? Probablemente sí, todo hay que perfeccionarlo.
¿Cuál es el futuro para terminar esto? El futuro es lograr médicos sabios, capaces y buenos, ¿no? Que sea, bueno, por lo menos, si es bueno, por lo menos nos invitará en algún momento un chifa a cada uno de nosotros. Tenemos acá, ¿cuál es el futuro? Implementar más de un modelo, no solamente el modelo del ECOE, sino varios más. Reevaluar cada 5 años la estructura de los estándares, que también, yo sé de paso, los estándares se forman y se quedan ahí per secula seculorum. ¿Qué se debe trabajar? Totalmente heterogéneo. La evaluación continua, el desempeño real, el ECOE, portafolios electrónicos, enfoque en la confianza, se está trabajando mucho en eso, observaciones, yo te observo, escondidito o legalmente, pero te observo, y las pruebas de evaluación múltiple. Son las que tienen que combinarse. Hay por ejemplo, los sitios que están ya cada uno. Ya que no me diga más, muchas gracias. La educación comienza con la vida, no acaba sino con la muerte. Gracias. Muchas gracias, doctor Salcedo.